Ok, mis hermanos, bienvenidos. Bienvenidos, vamos a iniciar nuestra charla del día de hoy porque esto debemos verlo así, como una charla en la cual todos aprendemos, nadie sabe lo suficiente, nadie lo sabe todo, solamente nuestro Señor es el que todo lo conoce, el que todo lo sabe. Así es que para iniciar esta charla titulada Decisiones, te voy a presentar esto que hice para ti. Dame un segundo, ok, ya está. Compartir. Ok, ahí estamos viendo ya lo que te voy a compartir el día de hoy. Y pues mira bien, el día de hoy vamos a hablar precisamente de decisiones, de cuál es la mejor manera de tomar una decisión, amados hermanos, jóvenes, tú que estás aquí. La mejor manera de tomar una decisión es siempre, siempre considerando a nuestro Señor. Por muy pequeño que te parezca la situación, por muy insignificante, siempre considera a Dios. Decía mi antiguo pastor, y platicaba yo hace un ratito, ¿no? Que lo consideraba para poner las alabanzas en la iglesia, y él decía, incluso hasta para vestirnos, hermano. Señor, ¿te parece bien que hoy me ponga yo esto? ¿Te parece bien, ama, en el caso de las amas de casa, ¿te parece bien que hoy cocine esto? Eso habla de una relación muy íntima con el Señor. Pero vamos a iniciar entonces, decisiones. De acuerdo al diccionario, ¿sí?, de habla española, las características de una decisión es, en primer lugar, determinación, resolución que se toma con firmeza de carácter. Cuando tú aparentemente ya has tomado una decisión, pero estás dudando de lo que tienes que llevar a cabo, déjame decirte que entonces no es una buena decisión. En algunas ocasiones, los hijos de Dios, ¿no? Los cristianos, ¿no? Nosotros solemos tener dudas o titubeamos en una decisión cuando hay en ti, óyelo bien, cuando hay en ti un titubeo, debes considerar entonces que eso no es una buena decisión. Mejor ponte a orar, recuerda lo que te estoy diciendo, ponte a orar porque el Señor te dé revelación de cuál es la mejor de las decisiones. Punto número 2, proceso en el cual un individuo o grupo de individuos deben elegir entre varias opciones. Miren, algo que yo aprendí durante el caminar del Señor es que el Señor, cuando una decisión tenga que ver con la obra del Señor, el Señor jamás te va a poner entre la espada y la pared. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor jamás te va a hacer sentir, ¿cómo decirlo? Con dudas en esa decisión que Él te está pidiendo tomes. Nunca te va a hacer sentir sí comprometido, porque debemos estar comprometidos con la obra, pero no te va a hacer sentir incómodo para que me puedas entender. El Señor jamás te va a hacer sentir incómodo en una de esas decisiones que tienen que ver hacia con la obra y sobre todo cuando Él lo pone en tu corazón. Número 3, este proceso se activa cuando hay que resolver un conflicto o una situación que requiere de una acción concreta. Cuando nosotros tomamos una decisión y sobre todo si la hemos tomado basada en nuestro Señor o basada en la palabra, esa decisión debe ser concreta. No podemos estar vacilando. Por ejemplo, en la iglesia, cuando te dan un cargo. Cuando te dan un cargo, claro que a todos nos gustan los nombramientos, todos nos gustan los títulos, a todos nos gusta que nos reconozcan. Pero cuando nosotros ya tenemos ese nombramiento o ese cargo, no podemos estar titubeando. A Dios no le agrada la gente tibia. Si tú has leído ese versículo donde se menciona o eres frío o eres caliente, porque un término medio no le agrada al Señor, no le agrada. Entonces, algo de lo cual debemos tener cuidado en nuestras decisiones definitivamente es el hecho de que nuestras emociones y nuestros sentimientos no intervengan en nuestras decisiones, no intervengan en lo que el Señor quiere para ti y para mí. Muchos hijos de Dios, desgraciadamente, son emocionalistas. Y ese tipo de gente emocionalista
no va a tomar con un carácter debido, con una determinación debida el cargo que se le ha dado, ¿sí? Dios no se agrada de ese tipo de gente, por eso debemos tener cuidado de nuestras emociones y que esas emociones no intervengan en nuestras decisiones. Mira, hablando por ejemplo de ustedes jóvenes, donde muchos todavía están estudiando, yo recuerdo un amigo que en el cuarto semestre de la carrera universitaria le dijo a sus papás, ¿saben qué? Esto siempre no me gusta, lo voy a dejar. Lo dejó y cambió de carrera universitaria. 4 semestres significan 2 años perdidos por una mala decisión. Ciertamente, hermanos jóvenes, yo sé que hay decisiones que a tu edad no dependen de ti, dependen de tu papá y dependen de tu mamá. Y que a veces ellos se van a equivocar y que esas decisiones quizás no sean las más correctas, ¿no? Sí entendemos esa parte. Pero ahorita en este momento vamos a basarnos, vamos a enfocarnos en la decisión que tú como individuo, como individua debes de tomar, ¿sí? Esas decisiones firmes, y vuelvo a repetir, todo esto tiene que estar basado en nuestra roca fuerte, que es nuestro Señor Jesucristo. Si tú tomas una decisión fuera de ello, considera que cabe la gran probabilidad y posibilidad de que te equivoques. Y entonces no le podrás echar la culpa a nadie. Y esto no quiere decir que si tú tomas una decisión basada en nuestro Señor Jesucristo, va a haber equivocación. Si hay equivocación es porque tú insistes en llevar a cabo las cosas conforme tu cabeza y tu corazón te digan, pero no el corazón de Dios. Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Entonces, si nosotros, si tú jovencito, tú jovencita que estás en la escuela o que quizás estás trabajando ya y dejaste la escuela por una u otra razón, tranquilo. Quizás ya no pudiste estudiar y ahora estás trabajando, pero entonces enséñate a tomar decisiones basadas en nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, toda decisión que no esté basada en nuestro Señor, cabe la gran probabilidad y posibilidad de que nos equivoquemos y que después estemos pagando las consecuencias de ello. Proverbios 3:21, del 21 al 26, fíjate lo que dice. Querido jovencito, ¿sí? Querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos, que cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. No sufrirás las desgracias que caen sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. Fíjate bien, yo te voy a platicar un testimonio, hermano, hermana. Hace muchos años antes de conocer de la palabra del Señor, yo estaba muy endeudado y con varios bancos. Mire, ya en un tiempo pasado estuve endeudado con Coppel, con Electra, con Liverpool, con Bancomer, con Banorte, con HCBC y párale de contar. Y una noche, hermanos, me levanté de madrugada y me senté a la orilla de la cama y me dice mi esposa, no puedes dormir, ¿verdad? Digo, no puedo dormir. No sé qué hacer con estas deudas. Tenía yo muchas deudas, hermanos, con tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son un peligro. Es más, me atrevo a decir, son del diablo, oye. No, mira, lo que pasa es que cuando no estás preparado, ¿no? En el camino del Señor, cuando tienes mucha ignorancia, desconocimiento, inmadurez, te sigues de frente con las tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito son una trampa mortal, porque a final de cuentas las tarjetas de crédito es dinero que no es tuyo, te lo presta el banco, pero si de esa tarjeta de crédito, por una suposición, yo tomo 20 pesos, el banco me va a cobrar 30, por decir algo, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros o cuando tú llegues a tener una tarjeta de crédito en las manos. Sin embargo, déjame decirte que el Señor me libró de todas esas deudas, de todas esas deudas. Yo hoy, gracias a Dios, ya no uso tarjetas de crédito y en ese aspecto yo puedo decir, duermo tranquilamente. Apunta Proverbios 3, 21 al 26, te va a ayudar mucho. Te voy a dar lectura de algunos varones, de algunos hijos de Dios, de una hija de Dios, que en algún momento dado tuvieron que tomar una decisión.
Fíjate bien, en el caso de Moisés, Dios le dio a Moisés el sueño de liberar a los hijos de Israel de 400 años de esclavitud, pero para hacerlo Moisés tuvo que tomar la decisión de enfrentar al varón. Yo sé que tú has leído la Biblia 3, 4, 5 veces desde el principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, y recordarás que cuando Dios hace el llamado a Moisés, Moisés tenía temor. De hecho, Moisés era tartamudo y eso era algo que le daba inseguridad. La palabra no menciona como tal que era tartamudo, pero él lo dice. Soy lento para hablar, ¿no? Repetía mucho las palabras. Y en varias ocasiones le dice, le da pretextos a Dios, de tal manera que Dios le pone a su hermano para que se siente él más confiado, ¿no? Fíjate, en ese momento, a pesar de tener esa relación con Dios, llega a dudar. Pero dice aquí, él tuvo que tomar la decisión de tomar la tarea que Dios le estaba dando o simplemente no la llevaba a cabo porque quizás había temor en su corazón, ¿no? Ese fue el caso de Moisés. Noé, hermanos, Dios le dio a Noé el sueño de salvar al mundo de la inundación. Para hacerlo, Noé tuvo que tomar la decisión de construir el arca. Ahora, déjame decirte, si tú recuerdas, en la Biblia se menciona que tardó 100 años en construir el arca. A los que nos gustan las matemáticas, cuando tú empiezas a leer todas las indicaciones que Dios le iba dando a Noé, oye, es asombrosa la perfección con la cual Dios le iba dando las medidas a Noé. Es sorprendente. Ahí fue cuando por primera vez yo como profesor de matemáticas me asombré de las matemáticas de Dios. No solamente Dios le había dado las instrucciones. Oye, algo también sorprendente es que durante esos 100 años, Dios le daba palabra a Noé para compartirle al pueblo y tratar de convencerlo de que se arrepintieran. No había palabra escrita. Sin embargo, Dios le daba la palabra a Noé para hablar al pueblo. Así es que Noé construyó esa arca para poder introducir a cada una de las especies que Dios le había indicado. Ahora, ¿te quieres sorprender más sobre Noé? ¿Cómo es que los animales llegaron al arca? Dios dio gracia a Noé para que los animales llegaran por sí solos. No los tuvo que andar cazando, no los tuvo que andar buscando, no les tuvo que poner lazo. Solitos los animales llegaron. Sorprendente todo esto, ¿no? Y Noé tomó la decisión correcta y dijo, sí, le entramos a la tarea que el Señor nos está dando. Vámonos con Abraham. Fíjate bien qué pasó con Abraham. Dios le dio el sueño a Abraham de construir una nueva nación. Pero para hacerlo, Abraham tuvo que tomar la decisión de dejar todo lo que tenía e ir hacia lo desconocido. Entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham alcanzó a todas sus generaciones de tal manera que hoy tú y yo podemos incluso también decir que gracias a eso que sucedió en Abraham, hoy nosotros también podemos gozar de eso que Dios le prometió. Así es que ciertamente, miren, a veces siempre he dicho que somos como pececitos en una pecera. Creo que aquí todos o la mayoría hemos tenido un pececito en una pecera pequeña. Cuando tú te emocionas por el pececito, le compras una pecera grande, con algunas plantas, con burbujas de aire, con piedras de colores, y es tu pecera más grande. ¿Qué pasa cuando tú quieres sacar al pececito de esa pecera y llevarlo a una pecera más grande? El pequeño pez no sabe, se atemoriza, le da miedo, seguramente siente ese terror porque ve esa mano enorme que lo quiere atrapar, sin embargo desconoce a dónde va a ser llevado. Y tú y yo a veces nos comportamos como ese pequeño pez que cuando Dios quiere hacer algo en nosotros nos atemorizamos. Nos atemorizamos porque implica tener a veces que dejar la familia, implica tener que dejar amigos, implica tener que dejar a la novia o el novio, implica tener que dejar muchas cosas.
los videojuegos, las modas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios, cuando Dios nos está llamando y tenemos temor, déjame decirte que cuando Dios te llame o cuando Dios te ha llamado o nos ha llamado, no debemos temer, no debemos temer. ¿Por qué razón? Porque en manos de Dios, la seguridad que debemos tener es que Dios va a hacer algo grande con nosotros. Déjame platicarte un testimonio aquí también. Hace muchos años, hermanos, acababa yo de recibir al Señor. Tenía yo, ¿qué será? Un mes de haber recibido al Señor cuando me despiden de un trabajo. Mi hijo lo había yo tenido que llevar al hospital de la Raza, estuvo hospitalizado ahí, lo operaron, yo estuve con él, falté al trabajo una semana, luego me enfermé de la muela del juicio, falté otros días también. Cuando yo regreso a ese trabajo, me dejaron dar la primer clase. Para los que no saben, yo me dedico a dar clases de matemáticas, y acabé de dar la primer clase y que van por mí, y que me dice una secretaria: profe, ¿podrá bajar a dirección? Claro que sí. Esa mañana, hermanos, ¿qué crees? Que me levanté y sentí una sensación muy extraña en el estómago. No era dolor, no era asco, era algo incómodo. Todo el camino así me fui con esa sensación, y después supe que algo sí iba a venir, ¿no? Pero lo sentí en el estómago. Bajo a dirección y estaba una persona que era del departamento de jurídico, y me dice la secretaria: profe, ¿lo podrá acompañar? Claro que sí. Cuando a mí me dijo, viene del departamento de jurídico, dije: no, aquí algo ya sucedió. Cuando yo me fui siguiendo a esa persona, muy déspota, por cierto, yo fui orando. Acababa yo de recibir al Señor apenas hacía unas semanas, y yo me fui orando todo el camino, y yo le dije: Señor, no sé qué va a suceder, siento en mi carne que algo va a suceder, algo no agradable, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Cuando yo llegué con el licenciado de jurídico, me explicó que bueno, que habían decidido ya despedirme, dije. Cuando él acabó de exponer su situación, yo le dije: no tengo ningún problema, déjame decirte, hermano, que para esto, yo llevaba 10 años en ese lugar y yo ya estaba cansado. Era lunes, 6:30 de la mañana, y los lunes yo ya estaba cansado. La verdad es que ya no tenía ganas de seguir yendo. ¿Sabes por qué a veces no dejamos un trabajo? En primer lugar, porque no estamos inseguros de nosotros mismos, y de antemano sabemos que no tenemos una relación estrecha con nuestro Señor. Hay mucha gente, escúchalo bien, hay mucha gente que está descontenta con su trabajo. ¿Y sabes por qué no lo deja? Porque es lo único que tiene, y nos aferramos a esto cuando debemos aferrarnos al Señor. Si nosotros nos metemos en oración y le decimos: Señor, cámbiame de trabajo, porque este trabajo no es de bendición, no me permite estar reunido contigo, no me permite orar porque llego cansado, incluso los domingos tengo que trabajar, me explotan, me tratan mal, me pagan mal, Señor, ponte en oración y el Señor te va a dar un buen trabajo. Y mucha de la gente hoy, desgraciadamente, por ejemplo, hablando de la escuela, hay muchos pseudo profesores que están ahí, sin embargo, no están haciendo bien su trabajo porque no están contentos. ¿Y qué hacen? Están echando a perder chavos. No es gente que esté haciendo contenta su trabajo. Son profesores de ocasión o de oportunidad, más no de vocación. Entonces, cuando el licenciado me dijo: ¿sabe qué? Tiene que firmar su renuncia. Le digo: sí, te la firmo. Nada más que, primeramente, te voy a pedir me des una carta de recomendación. Si tú no me la das, no te firmo esto. Si tú me la das, sin ningún problema, sin discusión alguna, yo te voy a firmar. Dice: sí, profe, sí se la doy. ¿Y sabes qué me dijo? Ojalá y todos pensaran así. Y lo que le dije fue: ¿sabes por qué te firmo sin problema alguno? Una, ya estoy cansado de estar aquí, ya no estoy haciendo bien las cosas. Y tres, yo sé que Dios me va a llevar a un mejor lugar. Siempre puse por delante a Dios. Dios me va a llevar a un buen lugar. Hermanos, me sentía como ese pececito. Sí, es cierto, me sentía yo con temor. Cuando yo llegué aquí a tu casa, le dije a mi esposa: ¿crees en Dios? Dice: sí. Le digo: pues cree más. Pues ahora cree más, porque ¿qué crees? Acabo de perder el trabajo. Tuve que caminar un desierto. Después de haber estado en una escuela tan grande donde había 1,500 alumnos, tuve que echarme a caminar
y caminé, recorrí prácticamente todo el DF buscando trabajo y siempre buscaba yo el lugar más grande. Siempre buscaba el lugar más grande porque yo pensaba que ahí me iban a pagar. Mínimo me tenían que pagar lo mismo que en aquella escuela o para arriba, no menos. Yo no aceptaba menos. Yo rechacé varios trabajos donde me pagaban menos. El diablo es experto en llevarte a la desesperación, hermanos. Es experto en llevarte a la desesperación porque sabe que cuando tú estás desesperado vas a tomar la peor de las decisiones. Cuidado, por eso es bueno siempre estar en esa relación con nuestro Señor. Cuando sientas que te estás desesperando, recurre a buscar ayuda a tus pastores, a tus padres, a los hermanos en Cristo para que oren por ti. La oración de uno, la oración del justo es poderosa, pero la oración de una familia es más poderosa. Yo lo comprobé y aquí en tu casa empezamos a aprender a orar en familia, nos arrodillábamos los cuatro y nos poníamos de acuerdo primero y empezábamos a orar por lo mismo, el trabajo, mándame un trabajo, mándame un trabajo. Sí, hermanos, el Señor no me dejó sin alimento. Yo recuerdo que aquí cerca iba a una escuela donde tenía que atravesar terrenos baldíos y yo caminaba con mis piedras porque eran terrenos baldíos y oscuros para llegar a esa escuelita. Solamente 2 meses estuve ahí, pero yo tenía la seguridad y yo tenía la fe, empezaba en el camino del Señor y yo tenía la fe de que el Señor me iba a sacar de eso. Yo me aferré. Nada ni nadie me quitó del corazón que el Señor me iba a llevar a un buen lugar. De tal manera que cuando acaba el ciclo escolar en esa escuelita me dicen, quisiéramos saber si va a continuar con nosotros. Y les dije, no. En mi temor, en mi desesperación por traer el alimento a casa, yo pude haber dicho, no, pues sí, como muchos suelen hacer. Por el temor los lleva a seguir aceptando un trabajo en el cual no están contentos. En el trabajo en el que estoy, mucha gente a veces se queja de lo que les pagan, pero siguen trabajando ahí. ¿Por qué? Pues porque esto lo tienen seguro. No queremos ser como esos pececitos, dejarnos que Dios nos lleve a un mejor lugar. Yo anduve detrás, hermanos, de un colegio hebreo, del colegio hebreo allá en el sur de la ciudad. Todo un año perseguí ese colegio. El Señor me dio la oportunidad de conocerlo. Hermano, ¿sabes cuánto pagaban ahí quincenalmente? 18,000 pesos quincenalmente por dar clase al pueblo judío. 18,000 pesos. Y yo anhelaba eso. Sin embargo, después de un año, el Señor me dio la oportunidad de conocer el colegio, hice exámenes, pasé mis exámenes, estuve en entrevistas, primero tuve que pasar por un filtro de una empresa que se dedica a eso, a filtrar a la gente y después de enviar a la empresa. Llegué ahí al colegio, tres veces me citaron y no era para mí. En mi carne yo puedo decir que está muy lejos. Las clases empezaban a las 7 y yo llegaba a las 8 porque no había posibilidad de que llegara más temprano. Sin embargo, el Señor me enseñó que a veces lo más pequeño es lo que debemos agradecer. En el colegio en el que estoy es un colegio muy pequeño. Fíjate bien lo que pasó. Y hablando de decisiones, estaba muy lejos y yo desde que iba para allá iba renegando, está muy lejos. Cuando llegué a la colonia dije, la colonia está muy fea. Cuando llegué a la escuela dije, la escuela está muy pequeña, aquí no me van a pagar lo que yo pretendo. Me quedé a 3 pasos de la puerta, hermanos, y me regresé. Y exactamente donde están unos árboles, algo me dijo, regrésate y toca. Y dije, bueno, ya estoy aquí, ¿no? Toco, me dan la entrada, me hacen mi entrevista, paso mis exámenes para no hacerlo tan largo, pero me hicieron primero una semana de prueba y pasé la semana de prueba. Y el día que tuve la cita con el dueño, fíjate, hermano, lo que sucedió, algo tremendamente increíble. El dueño me dice, es que, profe, estás muy alto. Yo había puesto ya un margen. Dije, si empezamos ahí a negociar, tengo un límite que no debo sobrepasar hacia abajo, ¿no? Que era un límite ya que te llevaba en mi cabeza. Dice, bájate un poquito, profe. Yo le decía al profe, súbete un poquito también. Ahí tienes mi currículum, tienes mi experiencia. Dice, déjame ir a ver a la contadora. Y se salió.
Y regresó y seguíamos negociando, hermanos, no te voy a mentir, el Señor sabe que no miento. ¿Sabes cuántas veces se levantó para ir a ver a la contadora, entre comillas? 7 veces. Desde la tercera vez que se levantó para ir a ver a la contadora, dije, esto ya es mío, Señor, esto ya es mío. Yo pude ver cómo el Señor estaba revolcando a Satanás, porque dije, esto es mío. Ya nada más es estar ahí jugando con esta situación, y el trabajo fue mío. Hoy no me arrepiento, es un trabajo donde he sido grandemente bendecido, hermanos, pero todo porque tuve la decisión de hacer caso a eso, que yo sé que fue el Espíritu Santo. Ahora sé que fue el Espíritu Santo y el Señor que me dijeron, regrésate y toca. Y si no hubiera yo tomado la decisión y me hubiera yo ido, David, vaya, Dios se mostró siempre en la vida de David, pero él tomó la decisión de correr a enfrentar al gigante y cortar su cabeza. Tú recordarás ese pasaje en el cual el pueblo de Israel está siendo amenazado por este gigante, insultando al pueblo de Dios, a los escuadrones de Israel. Y él llevaba únicamente el objetivo de dejar alimento a sus hermanos. Cuando escuchó eso, no le agradó que ese se estuviera burlando del pueblo de Dios. De tal manera que el hombre le quiso dar armadura, el hombre le quiso dar espada. Sin embargo, esas no eran las armas con las que tenía que enfrentar a su enemigo, porque dice la palabra del Señor, no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus de maldad con los que luchamos. Por lo tanto, debemos ir acompañados del Espíritu de Dios. A un espíritu no lo vas a vencer a golpes, jamás lo vas a poder hacer. Entonces, él, decidido, con su morralito, se agachó a tomar esas piedras de río que tienen un significado de humildad, las depositó en su morral, tomó su callado, iba con su callado, tomó su onda, colocó la piedra, y cuando el gigante se echa a correr hacia él, esa es la parte que a mí más me sorprende, y yo siempre trato de imaginármelo como película de Hollywood, ya sabes, ¿no? Haciéndolo siempre todo muy asombroso. Y me imagino al gigante corriendo hacia David. David jamás volteó a su derecha, ni a su izquierda, ni mucho menos hacia atrás a ver si alguien lo iba a acompañar. Él no necesitaba ser acompañado porque sabía que iba de la mano de Dios. De inmediato la onda y ¡bum! A la cabeza del gigante. Una piedra dirigida por la mano del Señor. Solamente una piedra bastó y ahí cayó. Debido a esa decisión que David tomó, le cantaron, ¿no? Y el rey Saúl se enceló, y toda una historia tremenda que ahí se suelta. Pero debido a esa valentía, sus hermanos tiempo después también mataron a otros gigantes, pero él fue ejemplo, hermanos. Qué importante es que aprendamos a tomar una decisión correcta de la mano de Dios. Quizás ciertamente vas a tener miedo. ¿Se vale tener miedo? Que déjame decirte que sí, porque somos seres humanos. Vuelvo a repetir, tenemos emociones y tenemos sentimientos. Lo que no se vale, hermano, es que siempre estemos inundados en el miedo. Ilan, estoy seguro que no te fue fácil salir de tu casa e irte a trabajar allá tan lejos. Sin embargo, yo te lo dije muchas veces, tienes que tomar una decisión correcta, y la has tomado, y eso te enseña a madurar, Ilan. Y no solamente Ilan, sino todos y cada uno de los que estamos aquí, adultos y jóvenes, hemos tenido que tomar decisiones, porque déjame decirte que todos los días y cada día que el Señor nos dé de vida es una decisión. Cada mañana que tú te levantes, tienes que tomar una decisión de cómo vas a vivir ese día. ¿Lo vas a vivir en victoria o lo vas a vivir en fracaso? Como muchos hasta el día de hoy han acostumbrado a vivir sus días de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso. Dios no va a dar esas empresas, no va a poner esas empresas en manos de ese tipo de gente. Dios busca valientes, Dios busca gente atrevida, así como David. Nehemías, oye, hace ratito compartí sobre Nehemías, tremendo.
Dios conocía el corazón de Nehemías, pero Nehemías debía ir al rey. El rey accede a la petición de Nehemías de reconstruir la muralla de Jerusalén y le da los suministros y permisos que necesita para hacer el trabajo. Rápidamente, Nehemías era un varón que tenía en su corazón el pueblo de Jerusalén, un pueblo que cometió el error de mezclarse con otros pueblos y eso acabó derrumbando a todo Jerusalén. Sin embargo, por una oración, fíjate bien, toma la decisión de hacer una oración y yo te invito que ojalá y puedas y te atrevas a leer la oración que Nehemías hizo al Señor. Ve a tu Biblia, no ahorita en este momento, pero ve a tu Biblia al ratito y lee el capítulo 1 de Nehemías y lee la oración que Nehemías hace. Eso tocó el corazón de Dios. De tal manera que él era el copero del rey. Tú sabes que el copero del rey tenía la obligación de probar primero el vino para que si lo querían envenenar, primero moría el copero. De tal manera que el rey tenía cierto aprecio sobre Nehemías, porque el Señor nos da gracia. El Señor te va a dar gracia con tus profesores, el Señor te va a dar gracia con tus padres, el Señor te va a dar gracia con tus jefes en el trabajo, el Señor te va a dar gracia. De tal manera que cuando tú pones algo en tu corazón, el Señor, para la obra, sobre todo si es para la obra, el Señor se va a encargar de usar a la gente que esté alrededor, aún al desconocido, para hacer llegar eso que tienes en tu corazón. Y el rey le dice, ¿qué te pasa? ¿No? Así como diciéndole, ¿qué pacho, mi chavo? ¿No? What happened to you? ¿Qué te está sucediendo? Porque vio la tristeza en Nehemías. Y Nehemías con esa seguridad le empieza a decir, ¿no? Así como diciendo, no, pues yo le voy a decir al rey, Señor, tú haz lo que tengas que hacer, yo le voy a decir al rey. Y le empieza a soltar todo el rollo al rey. De tal manera que hasta la reina, cuando le dice la reina, ¿y cuándo te vas? ¿Y cuánto va a durar tu viaje? En ese momento Nehemías ha de haber dicho, ya la hice, la reina ya me está apoyando con esas palabras, el rey me va a apoyar. ¿Y sí? El rey le dio el billete, así como que fue a la caja fuerte y sale mi Nehemías. Ahí está el billete para que lleves a cabo esa obra que tienes en tu corazón. No solamente te va a dar el billete, te va a dar unas credenciales para que atravieses el reino sin problemas y además te voy a poner gente que lleves. Qué tremendo, y solo por tomar la decisión de hacer una oración. Pero no solamente fue la oración, porque la oración fue para el pueblo de Dios, no fue para sacar beneficio él. Oye, hermano, hermana, nuestras oraciones, yo creo que el 99.99% de nuestras oraciones es porque, Señor, dame, provéeme, sáname, ayúdame. Pero ¿cuántas veces pedimos por los demás? Cuando nosotros hacemos a un lado nuestras necesidades y oramos por las necesidades de los demás, Dios se agrada y Dios te da gracia, de tal manera que ni siquiera vas a tener que orar por tus necesidades. El Señor las va a suplir porque sabe que hay un intercesor ahí orando por los demás. Tremendo. Yo te invito a que leas esa oración de Nehemías. Pablo, vaya, oye, tremendo Pablo, ¿no? Pablo estando preso cantaba y alababa a Dios. Y las rejas fueron abiertas, oye. Y las rejas se abrieron bueno, sigo leyendo, y fueron abiertas. Él pudo haber escapado, sin embargo, decidió dar buen testimonio y esperar porque el carcelero se asustó, dijo, ya se me van a escapar todos, ¿no? Me van a sentenciar. Sin embargo, Pablo le dijo, take it easy, my friend, ¿no? No pasa nada, tranquilo. Dio un buen testimonio. Y si tú lees eso, ese testimonio llevó a más. Qué importante es, hermanos, que tomemos la decisión de dar buen testimonio en tu casa, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo. Eso te va a abrir puertas, hermano. Eso te va a abrir puertas. Si entras a las 7 de la mañana a la escuela, no llegues 7:1. No llegues a las 7, llega 10 para las 7, porque eso te va a enseñar el día de mañana cuando tengas un trabajo. No llegues como los demás, la demás borregada, digo yo, no, llega antes y no lo tienen que saber. Tú acostúmbrate a llegar antes. Déjame decirte, hermanos, ahora ya no lo he hecho, te lo voy a confesar, ¿no? Porque ahora ya hay otro personal y demás. Y además flojillo el personal que hay ahora, pero cuando yo llegué a ese trabajo, hermanos, las clases empiezan 7:20, nuestra entrada es a las 7. ¿Sabes a qué hora llego yo? 6:10, 6:15 de la mañana estoy ahí. Por lo que tú quieras, yo ahí estoy 6:15.
Y antes agarraba yo le llaman escoba de bruja, unos palos largos con muchas ramas secas y me ponía yo a barrer. Llegaba mi compañero de intendencia y me decía, muchas gracias, profe. Oh, digo, no siempre, porque si no al rato se hace una obligación. Ahora ya no lo hago porque el personal que ahora está es flojillo. Dije, no, ellos tienen que hacer su trabajo, ¿no? Pero llego, abro los salones, prendo las luces y las mises saben que si no, que si se les va a hacer tarde, yo puedo recibir a los chavos. Saben que cuentan conmigo. Salimos a las 3 de la tarde, pero las mises tienen que quedarse a apoyar para entregar a los alumnos. ¿Sabes a qué hora salgo yo? A las 3 de la tarde, no como los demás a las 3:30, porque saben que yo llego temprano y me dan permiso de salir, ¡pum!, volado. Es bueno dar testimonio, hermanos, pero no solamente en el trabajo, en la iglesia también. La mujer de flujo, tremenda lección que el Señor nos da. También hay para las mujeres, claro, dice, mujer valiente que decidió combatir todo obstáculo hasta alcanzar la esperanza de ser sanada por el Mesías. Oye, era una mujer que llevaba años con flujo sanguíneo. Si tú te pones a investigar, la mujer cuando tenía ese flujo, las menospreciaban. Dicen los libros que ni siquiera podían tomar los utensilios para poder comer con la familia, tenían que dormir fuera. Imagínate esta mujer que llevaba años, era menospreciada por todo mundo. Sin embargo, escucha que Jesús andaba caminando por ahí. Y mucha gente, miles, me atrevo a decir, estaban rodeando a Jesús. Y esa mujer, a pesar de su debilidad, porque cuando alguien tiene flujo sanguíneo, oye, te debilitas. Era una mujer que seguramente tenía una anemia tremenda. Pero a pesar de eso, decidió a abrirse paso entre toda esa multitud, quizás incluso hasta se arrastró para tocar solamente el borde de su manto. Cuando la mujer toca el borde de su manto, dice Jesús a sus discípulos, ¿quién me tocó? Y los apóstoles, Señor, o sea, ¿qué pacho? ¿Cómo que quién te tocó? Estás rodeado de miles. No, él sabía que alguien lo había tocado de manera diferente, de tal manera que él reconoce que había salido un poder de él. Imagínate, toda la gente se acercaba y lo tocaba y demás, pero esa mujer lo hizo de una manera diferente. ¿De qué manera lo hizo? Con una fe que solo con tocar el borde de su manto esa mujer fue sanada. Hermanos, tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos al borde de su manto. ¿Cuándo? ¿Solo los domingos? ¿O si hoy viernes hubo oración? ¿O si el miércoles hay oración? ¿O si el jueves hay varones o hay jóvenes o qué sé yo? Está abierto, está abierta la oportunidad para todos, pero no solamente basta con ir, tenemos que ir con fe. Y yo les decía a la congregación el domingo, hermanos, dejemos nuestras penas allá afuera. Vamos a cantarle al Señor, vamos a alabarlo, vamos a glorificarlo, exaltarlo, vamos a entregarnos al Señor, que el Señor se va a agradar de ello. Pero ¿cómo llegamos? Llegamos cargados, preocupados, acongojados, tristes y demás. Y les decía yo, cuando cantamos con esa tristeza, la alabanza se la lleva el diablo. No es para nuestro Señor, esa alabanza ni siquiera cruza el techo de esta casa. Y nuestra alabanza tiene que llegar hasta el tercer cielo. Para terminar, amados hermanos, ¿y tú entonces qué decisiones deseas tomar? ¿Lo harás con Dios o lo harás sin Él? De esa manera, hermanos, estamos ahorita en este momento terminando esta reunión. Yo te invito a que reflexiona sobre esta plática que hoy tuvimos, sobre estos ejemplos que hoy te puse aquí en las diapositivas. Qué importante es tomar decisiones de la mano de Dios, no solamente tomar decisiones por tomar decisiones. Cuando los amigos, los cuates, las amigas te inviten a no entrar a clases, te inviten a cotorrear, considera que va a haber consecuencias. Si tú correspondes con la confianza que tus padres, tus profesores, tus pastores, tus líderes te están dando, créeme que van a venir cosas buenas, pero si tú no cumples con esa lealtad, esa fidelidad, ese buen testimonio, con esa buena decisión que tengas que tomar en ese momento, créeme,
que vamos a pagar las consecuencias. Yo pagué muchas malas consecuencias debido a mis malas decisiones. Yo decidí a no entrar a clases, me iba a las canchas de básquetbol, nada más entraba yo a clases de cálculo integral. De todos modos reprobaba porque estaba tan difícil. Esos profes de mate dices, no te pases, ¿no? Y reprobaba las otras por andar en las canchas de básquetbol. Déjame confesarte algo que para lo cual ya le pedí perdón al Señor hace mucho. Andando con los amigos, fíjate bien, pon mucha atención a esto y con esto termino. Estaba yo en la universidad y andando con los cuates en el centro comercial, se nos ocurrió robarnos unos CDs, ¿no? Unos discos compactos. Y yo me guardo unos discos compactos en la chamarra y al ir saliendo ya se habían dado cuenta. Me atraparon, me amedrentaron, ¿no? Estaba yo chavo todavía. Y mis amigos lavándose las manos. De tal manera que, gracias a Dios, salí bien librado de eso, ¿no? Sí me llevé un buen susto y me quedó el aprendizaje de no volver a cometer una tontería como esa, ¿no? Por diversión, porque ni siquiera tenía yo necesidad de esos discos, ¿no? Pero todo por seguir el juego a mis amigos. Yo siempre he dicho, amigos son aquellos que dan la cara por ti, son tus padres. Y si no son tus padres, como en el caso de muchos, quizás tus pastores que oran por ti. Esos hombres y mujeres que están invitándote a que no faltes a la congregación, que te reúnas con jóvenes, que leas la palabra, que están orando por ti. Esos son los verdaderos amigos, no esos que te invitan a fumar, a tomar, a drogarte, a no entrar a clases. Así es que, hermano, hermana, toma la decisión correcta, porque todos los días, vuelvo a repetir, cada día es una decisión, cada día es una decisión. Hoy tú has decidido estar aquí, algunos decidieron no estar aquí, por lo que sea, pero tú hoy has decidido estar aquí. Gloria a Dios por ello y continúa hasta alcanzar la meta. Como